Bien, no digo nada y lo digo todo. Es verdad, ¿no?, que la otra noche estuvimos hablando de Carlota Corredera, tuvimos un pequeño espacio, bloque dedicado a Carlota en el directo que hicimos. Pero bueno, en definitiva lo que tocamos fue que Carlota volvía a la televisión después de 3 años y volvía a Tentáculos, a un programa de la cadena TEN, sustituyendo además a Ni que fuéramos, que se iban a la 1. Eso fue lo que contamos básicamente de Carlota. El hecho de que Carlota vuelva a la tele de cable, a TEN, implica cosas. Y lo que implica es que ella, dentro de lo que es su forma de ser, su línea, y como una profesional que conoce el funcionamiento de esto, lo que hace es dar entrevistas a diferentes medios de comunicación y provocar a la gente que la ve, que la oye, y en el momento que entra en la provocación crea expectación, y de ahí nos vamos a diferentes temas que ha podido tocar a lo largo de un par de intervenciones que ha tenido. Quiero retrotraerme un poco en el tiempo, poneros en contexto y a partir de ahí arrancar con lo que entendemos que le ocurrió a Carlota y dónde está. Que Carlota Corredera la echaron de Telecinco, todo el mundo lo sabe. Que Carlota Corredera defendió un falso feminismo, todo el mundo lo sabe. Que Carlota Corredera, después de la defensa de ese falso feminismo convertido en negocio por parte de la fábrica de la tele y de Mediaset, digamos que se autoproclamó una defensora férrima de lo que ella entiende como el feminismo, también probablemente cruzó tanto la línea dentro de su sabiduría, dentro de su conocimiento sobre la violencia de género, la violencia vicaria, que ella le llama violencia vicaria, término que no existe en nuestro Código Penal español, la llevó a convertirse, y creo que por eso será recordada, no como una feminista que proclamó la igualdad, la libertad de las mujeres, desde nuestras abuelas hasta nuestras madres. Toda esa lucha fue una lucha más que reconocida a lo largo de todo este tiempo, aunque desgraciadamente haya tanto hombres como mujeres que ejercen violencia de género y que las penas realmente sean poco proporcionales al daño que algunas de ellas sufren, y algunos de ellos. Y en vez de pedirle a la justicia a aquellos que cambian las leyes, como su amiga Irene Montero, incrementen las penas a esas personas que ejercen violencia de género, tanto hombres como mujeres, y que las penas sean mucho más duras para que cuando a alguien se le ocurra, se le pase por la cabeza infligir violencia, ya sea física o psicológica, sepa que entrará en la cárcel y que cumplirá años en prisión. Pero lejos de hacer eso, será recordada justamente por ser una feminista radicalizada. Por lo tanto, cuando tú te radicalizas, concretamente en el feminismo, hay por ahí un concepto que le llaman feminazi. Y yo creo que algún día, cuando nos vayamos a la Wikipedia, probablemente se haya ganado ese título con muchísimo esfuerzo, ya que continuamente denuncia la violencia de género solamente en el concepto violencia machista, excluyendo por completo a la mujer, inculpando directamente al hombre, al padre, como si ella no hubiese tenido padre, como si su hija no tuviera padre, y como si su hija en un futuro no tuviera marido, o no tendría marido, que llegará el momento en el que igual tenga marido. Lo digo por diferentes comentarios que ha ido haciendo a lo largo de estos días una vez que anunció su vuelta a televisión. Tengo un vídeo por aquí donde, no hace mucho tiempo de él, en una de esas intervenciones que iba haciendo de un sitio para otro para continuar, pues eso, que al menos no estuviera olvidada los medios de comunicación, y lo hizo, pues no sé, fue una videollamada en un canal de YouTube. A mí me da mucha pena que esté todo tan polarizado, politizado, Eso, ¿no? Es, porque si parece a ver, que opinas mal de uno eres de un partido, si opinas de otro eres del otro. Mira, cuando la política lo invade todo, yo siempre lo digo, yo soy siempre ajeno a todo porque, uff. Que sí, que sí. Por ejemplo, dirías que hablar de feminismo en prime time, enseñarnos a todos lo que es feminismo, ¿te costó el puesto de trabajo? ¿O es demasiado heavy esta pregunta?
No es una pregunta heavy, ¿no? Pero yo creo que sin duda tiene muchísima relación con mi salida de Mediaset, ¿no? Yo creo que al final, yo lo he dicho en otras entrevistas, ¿no? Yo creo que pagué un peaje muy, muy alto por el periodismo que se hizo, por el entretenimiento que se hizo y por lo que se contó y lo que se dejó y la pedagogía que se hizo, ¿no? De violencia de género. Pero es que lo volvería a hacer. Bueno, pues que se politizó y yo creo que se gestionó muy mal, ¿no? Por parte de Mediaset. Se gestionó muy mal pero lo gestionamos mal, pero también por desconocimiento, ¿no? Porque yo creo que... Lo vivíais en directo, claro. Es que todo lo que aprendíais y enseñabais era... Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final se hizo espectáculo de algo que no debería haber sido un espectáculo, ¿no? Porque es un tema muy serio y es un tema muy importante. Pero al final yo siempre las cosas creo que hay que poner todo en las balanzas, ¿no? En la balanza de la vida, en la balanza de quebraderos de cabeza, de las travesías en el desierto y de muchísimas cosas negativas que me ha conllevado dar visibilidad a la violencia de género. No cambiabas nada, no borrabas nada. Pues no, porque creo que fue una oportunidad única y creo que era necesario. Bueno, que son oportunidades que no se deben desaprovechar, ¿no? Y que a mí, a pesar de todo, te digo, creo que se ayudó a muchísimas Rocíos, no solo a Rocío Carrasco, ¿no? Esta es la gente que está trabajando en televisión. Esta es la gente justamente la que se le da voz para que sigan con el discurso de la destrucción a el hombre. Radicalizan por completo la violencia de género llevándola a la violencia machista. Se les olvida, tienen amnesia, potencian que ese documental fue terapéutico, fue un documental que sirvió para que las mujeres llamaran al 016 y fue un documental donde se le dio visibilidad en prime time delante de 3,5 millones de personas a la violencia de género, obviando lo del negocio, obviando lo de la falsa denuncia, obviando de que ni siquiera a la persona que acusaron se le había iniciado declaración para llevarlo a un juicio oral, y todos esos conceptos que están en la justicia, a ella se le olvidó. Escuchamos a Lofli, todo tuyo, cariño. Pues nada, a mí me gustaría decirle a Carlota que nunca se trató de aprender ni de formar, que no sé quién le entrevistaba en un momento del vídeo que has puesto, en un podcast o algo, alguien le hacía una entrevista y volvía y R con lo de formar y lo de enseñar y lo de aprender, pero ya no solo ella, sino la persona que le pregunta, ¿no? O sea, todos estos del Club de los Estúpidos que se dedican a decir que esto fue un aprendizaje, que hemos aprendido y que no sé qué. Bueno, pues no, nunca se trató de aprender ni de formar, porque para eso, los que tenemos memoria, recordamos que ha habido otro tipo de programas. En concreto, antes del cuento de Rocito, en Telecinco se emitió un programa que se titulaba Amores que duelen, donde se trataban las situaciones de verdaderas víctimas que tenían sentencia condenatoria para su maltratador, donde nos contaban los hechos, cómo lo habían vivido, cómo lo habían sufrido y cómo se encontraban en la actualidad, en el momento que estaban grabando ese programa para la televisión. Y fíjate tú, si les importaba dar visibilidad a Telecinco, formarnos, enseñarnos y todas estas cosas, que en vez de emitirlo en prime time, lo dejaban para allá para las 12:30 de la noche o la 1 de la madrugada en infinidad de ocasiones. O sea, importancia ninguna. De lo que se trató siempre fue de hacer un negocio con una lacra social tan delicada y tan dura como es la violencia de género. Y es lo único, ni más ni menos, que pretendió la productora con el visto bueno de la cadena y a lo que ella se prestó. Y te debería de caer la cara de vergüenza, no solo porque no enseñaste nada, no hiciste nada más que hacer un negocio de la violencia de género con el cuento de Rocito, sino que además si no hay más que darse un paseíto por Twitter o por X, que se llama ahora, ver esas seguidoras, esas fanáticas de Rocío Carrasco, y verás que no tienen ni idea, ni siquiera consiguió que aprendieran lo que era la supuesta violencia vicaria, esta que no existe en términos legales, pero que se han empeñado en machacar con ella. Porque es de vergüenza ver que le llaman violencia vicaria a cualquier cosa. O sea, tú te tiras un pedo delante de Rocito y es violencia vicaria. O sea, ni siquiera consiguió transmitir
lo que significaba el término violencia vicaria. Y como sí dice Paqui, ya existía lo que era la alienación parental, que no es ni más ni menos que la manipulación de los hijos que puede ejercer o bien el padre o bien la madre para hacer daño al progenitor contrario. O sea, esto ya existía. Y ellas lo que vinieron a hacer con la violencia vicaria es: me cargo cualquier tipo de manipulación que pueda ejercer una madre para hacer daño a un padre, y solamente me voy a quedar con cuando la ejerce el papá para hacer daño a la mamá. Y le voy a poner el nombre de violencia vicaria y lo demás que no exista. Esto es lo que hicieron.